¿Te gusta la lectura? Descarga nuestra aplicación, solo para Android. Link en la descripción. En los valles y montañas de Colombia, los abuelos contaban historias a los más pequeños mientras se calentaban junto al fogón, y una de las historias más conocidas era la del ovejón. La leyenda del ovejón tiene sus raíces en la zona rural, donde la vida se movía al ritmo de la naturaleza. Los campesinos vivían de la tierra, cuidaban sus animales y se protegían de los peligros que acechaban en la espesura de la noche. Entre esos peligros, uno de los más temidos era el ovejón, un ser que, según contaban, vagaba por los caminos polvorientos y las veredas solitarias, apareciendo especialmente cuando el sol ya había caído y la oscuridad envolvía todo. El ovejón, según la leyenda, era una criatura enorme que tomaba la forma de un carnero. No era un carnero común y corriente, sino uno de tamaño descomunal, tan grande que podía ser visto desde lejos, incluso en noches sin luna. Su lana era espesa y negra como la noche, y sus ojos brillaban con una luz extraña, como dos carbones encendidos en la oscuridad. Sus cuernos eran retorcidos y afilados, y su respiración se escuchaba como un susurro bajo y amenazante. Las historias sobre el ovejón se contaban con temor y respeto, y todos sabían que no era un animal al que debieran enfrentarse. Se decía que el ovejón aparecía de repente, en medio del camino, cuando alguien andaba solo por la noche. A veces, lo único que se escuchaba era el sonido de sus pesadas pisadas en la tierra, pero otras veces, las personas lo veían en toda su temible figura. Cuando el ovejón aparecía, lo mejor que se podía hacer era retroceder y buscar refugio, pues enfrentarlo significaba enfrentar un gran peligro. Uno de los relatos más conocidos sobre el ovejón es el de un joven campesino llamado Pedro. Pedro era un muchacho valiente y trabajador, conocido en su pueblo por ser un excelente arriero. Desde pequeño, Pedro había ayudado a su familia en la finca, cuidando el ganado y llevando las mulas cargadas de mercancías al mercado del pueblo más cercano. Su vida transcurría en el campo, entre montañas y ríos, y aunque había escuchado muchas veces la historia del ovejón, nunca había tenido la desgracia de encontrarse con él. Una tarde, Pedro salió de la finca con la intención de llevar un encargo al mercado. Sabía que el camino era largo y que probablemente regresaría ya entrada la noche, pero no le preocupaba demasiado. A lo largo de los años había recorrido esos caminos innumerables veces y conocía cada curva, cada árbol y cada río. Pedro no era alguien que se asustara fácilmente y confiaba en que podría manejar cualquier situación que se presentara. El día transcurrió sin problemas. Pedro llegó al mercado, entregó el encargo y pasó un rato conversando con los otros arrieros, intercambiando noticias y compartiendo chistes. Cuando el sol comenzó a bajar, decidió que era hora de regresar a casa. Despidió a sus amigos y se puso en camino. Mientras caminaba por el sendero de regreso, el cielo se oscureció rápidamente. Pedro avanzaba a buen ritmo, guiado por la luz tenue que quedaba en el horizonte y el sonido familiar de las mulas que lo acompañaban. Pero a medida que la noche se hacía más densa, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. La brisa que antes era suave se volvió fría, y un silencio pesado cayó sobre el camino. No se escuchaba ni el canto de los grillos ni el susurro de las hojas, solo el eco de sus propios pasos resonando en la oscuridad. De repente, Pedro notó algo extraño. Las mulas, que hasta ese momento habían seguido su paso sin problema, comenzaron a inquietarse. Tiraban de las riendas, giraban las orejas hacia todos lados y resoplaban nerviosamente. Pedro trató de calmarlas, pensando que quizás habían sentido el olor de algún animal salvaje, pero su comportamiento solo empeoraba. Fue entonces cuando Pedro lo vio. A lo lejos, en medio del camino, una figura oscura apareció entre la penumbra. Era una sombra enorme, mucho más grande que cualquier carnero que Pedro hubiera visto en su vida. Al principio, pensó que tal vez su vista le estaba jugando una mala pasada, pero a medida que se acercaba, la figura se hacía más clara. Era el ovejón. El corazón de Pedro comenzó a latir con fuerza. Recordó las historias que su abuelo le había contado cuando era niño, sobre el ovejón y el peligro que representaba. Aunque siempre había pensado que esas historias eran exageraciones, ahora se daba cuenta de que había algo de verdad en ellas. El ovejón estaba allí, en medio del camino, bloqueando su paso, y no parecía dispuesto a moverse. Pedro se detuvo, sin saber qué hacer. No podía regresar,
pues el camino de vuelta al mercado era largo y peligroso a esas horas de la noche. Tampoco podía avanzar, porque el ovejón estaba justo en su camino. Por un momento, pensó en dejar las mulas y correr, pero sabía que eso solo lo haría parecer más vulnerable. Así que se armó de valor y decidió enfrentar la situación. Con paso firme, Pedro avanzó hacia el ovejón. El enorme carnero lo miraba fijamente, con sus ojos brillando en la oscuridad. Cada paso que daba Pedro, el ovejón no respondía con un ligero movimiento de sus patas, como si estuviera preparando para cargar en cualquier momento. Cuando Pedro estuvo lo suficientemente cerca como para ver con claridad la masa negra y densa de su lana, se detuvo y levantó la voz. «Ovejón, déjame pasar», exclamó, tratando de mantener la calma en su voz. «No quiero hacerte daño, solo quiero llegar a mi casa». El ovejón no respondió, pero algo en su mirada cambió. Pedro sintió que el aire a su alrededor se hacía más pesado, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia atrás. Pero no podía darse por vencido. Sabía que si mostraba miedo, el ovejón no atacaría. Recogiendo toda la valentía que le quedaba, Pedro dio un paso adelante, levantando su machete, no con la intención de atacar, sino para mostrar que estaba dispuesto a defenderse si era necesario. El ovejón resopló, un sonido profundo que reverberó en la oscuridad, y comenzó a moverse hacia Pedro, bajando su enorme cabeza como si fuera a embestirlo. En ese momento, Pedro recordó una de las viejas historias que su abuelo le había contado. Decían que el ovejón era, en realidad, un espíritu de la montaña, un ser que protegía el campo y las montañas de aquellos que no respetaban la naturaleza. Si alguien quería pasar por su territorio, tenía que mostrar respeto y pedir permiso. Pedro, aunque no era supersticioso, decidió que no tenía nada que perder. Bajó su machete y, en lugar de enfrentarse al ovejón, se arrodilló en el suelo. «Ovejón», dijo con voz clara, «reconozco tu fuerza y tu poder. No quiero hacerte daño ni invadir tu territorio. Solo soy un hombre que quiere llegar a su hogar. Por favor, déjame pasar». El ovejón se detuvo, observando a Pedro. Por un momento que pareció eterno, el silencio se hizo aún más profundo. Pedro mantuvo la cabeza baja, esperando lo peor. Pero entonces, algo cambió. El aire pesado que lo rodeaba pareció disiparse, y el sonido de las mulas que resoplaban nerviosas también comenzó a calmarse. Pedro levantó la vista lentamente y vio que el ovejón ya no estaba. El enorme carnero se había desvanecido en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Las mulas, ahora tranquilas, retomaron su camino sin más problemas, y Pedro, aunque aún con el corazón acelerado, se levantó y continuó su camino hacia casa. Cuando finalmente llegó a su hogar, Pedro no dijo nada a su familia sobre lo ocurrido. Sabía que si contaba la historia, algunos podrían reírse de él, mientras que otros se preocuparían. Pero esa noche, mientras se acostaba en su cama, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Había algo en la mirada del ovejón que le hizo darse cuenta de que el mundo que lo rodeaba era mucho más grande y complejo de lo que él había imaginado. Con el paso de los días, Pedro decidió compartir su historia con algunos amigos cercanos. No para presumir de su valentía, sino para advertirles de que el ovejón no era solo un mito, sino una presencia real en el campo colombiano. Aunque muchos lo escucharon con escepticismo, hubo quienes creyeron en sus palabras y decidieron tomar precauciones al andar por los caminos solitarios en la noche. Con el tiempo, la historia de Pedro se unió a las muchas otras que circulaban sobre el ovejón. Cada vez que alguien desaparecía misteriosamente en los caminos rurales o aparecía herido sin razón aparente, se decía que el ovejón había estado involucrado. Pero la historia de Pedro, a diferencia de muchas otras, no terminaba en tragedia. Al contrario, se convirtió en un ejemplo de cómo el respeto y la humildad podían ser las armas más poderosas contra aquello que no entendemos completamente. Pedro vivió muchos años después de su encuentro con el ovejón, y aunque nunca más volvió a verlo, su historia se mantuvo viva en el pueblo. Se convirtió en uno de esos relatos que los padres contaban a sus hijos antes de dormir, no solo para asustarlos, sino para enseñarles una lección importante: en la vida, no todo se resuelve con fuerza bruta o valentía temeraria. A veces, reconocer nuestras limitaciones y mostrar respeto hacia lo que desconocemos es lo que realmente nos salva. Con el tiempo, la leyenda del ovejón se expandió más allá del pequeño pueblo donde vivía Pedro.
Otros pueblos y comunidades rurales comenzaron a compartir sus propias versiones del ovejón, cada una con sus propias particularidades, pero todas con el mismo mensaje central. Algunos decían que el ovejón era el espíritu de un antiguo protector de la naturaleza, mientras que otros creían que era una manifestación de la tierra misma, un guardián que castigaba a quienes la dañaban. Sin embargo, en todas estas historias, una cosa era constante: el ovejón solo aparecía cuando alguien olvidaba mostrar el respeto debido a la naturaleza o a los caminos que recorría. Si bien podía parecer un monstruo o una amenaza, el ovejón, en esencia, era un recordatorio de que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza debía ser mantenido. Pedro lo entendió, y gracias a esa comprensión, pudo salvarse. Así, la leyenda del ovejón se convirtió en parte de la rica tradición oral de Colombia, una historia que enseñaba a las generaciones futuras la importancia del respeto, no solo hacia los demás, sino también hacia el mundo que los rodeaba. Aunque el ovejón podía ser aterrador, también era un símbolo de justicia natural, un recordatorio de que en la vida, cada acción tiene una consecuencia. Pedro, por su parte, vivió una vida plena. Se casó, tuvo hijos y siguió trabajando en su finca hasta el final de sus días. Nunca volvió a hablar mucho sobre el ovejón, salvo en raras ocasiones, cuando algún joven arriero le pedía consejos para enfrentar los peligros de la noche. Entonces, con una sonrisa tranquila, Pedro les contaba su historia, siempre concluyendo con el mismo consejo: no le temas a lo que no comprendes. Mejor respétalo, y con suerte, te dejará en paz. El ovejón, aunque tal vez nunca visto por la mayoría, siguió siendo una presencia viva en los corazones y mentes de los campesinos colombianos. Una figura que, aunque temida, también era respetada, pues representaba algo mucho más profundo que un simple animal o una criatura de leyenda. Representaba la voz de la naturaleza, la sabiduría de los ancestros y el recordatorio constante de que, en este mundo, todos debemos encontrar nuestro lugar en armonía con lo que nos rodea. Y así, la leyenda del ovejón, con sus enseñanzas y misterios, sigue viva, transmitiéndose de boca en boca, de generación en generación, como un hilo invisible que une el pasado con el presente, y que tal vez seguirá siendo contado mientras haya quienes recuerden que en la oscuridad de la noche, en los caminos solitarios, no todo está tan vacío como parece. ¿Te gusta la lectura? Descarga nuestra aplicación. Solo para Android. Link en la descripción. Síguenos en YouTube y Facebook.